Amados, muy buenas tardes. Reciban un cariñoso saludo en este nuevo año, en el cual sabemos y entendemos que hay muy especiales propósitos de Dios para todos, de tal manera que nuestro corazón siempre debe estar expectante en todo lo nuevo que Dios quiere traer y quiere seguir manifestando. Y vamos a iniciar este año entonces meditando algunos principios, palabras que son importantes para mantener en nuestro corazón y nos mantengan correctamente la dirección que Dios quiere que estemos transitando. Tiempo nuevo y de mucha expectativa y mucha concreción de los propósitos de Dios. Damos gracias al Padre por este nuevo tiempo en que nos estamos nuevamente aquí encontrando. El sábado pasado pudimos tener un saludo de todos los pastores con los que venimos trabajando durante todos estos años, y qué bueno hoy encontrarnos nuevamente con ustedes. Damos muchas gracias y nos sumergimos en su voz, en su palabra y en lo que Él quiere hablarnos para este tiempo. Así que hoy el Señor quiere que escuchemos esas palabras que Él está hablando para este tiempo. No hablamos de un año, no estamos hablando es para este tiempo, para lo que Él ha abierto, ese nuevo tiempo que Él ha abierto. Amén. Les invitamos entonces a unirnos en oración y colocarnos bajo esa unidad perfecta que solo puede dar el Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres, Señor, el que estableces tiempos y sazones con tu perfecta voluntad. Y queremos, Señor, ser apercibidos, entender y poder caminar siempre dirigidos por ti, atentos, Señor, a todo lo tuyo. Declaramos, Señor, bendición en cada hogar, en cada persona de la congregación, en las diferentes ciudades y naciones, Señor. Gracias porque eres tú, por tu Espíritu Santo, que nos das esa perfecta unidad. Y queremos, Señor, que tu palabra nos siga nutriendo y nos siga dando esa unidad perfecta en ti. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, por tu dirección y por todo tu cuidado. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hay algo que siempre es importante en nuestra vida cristiana y tiene que ver con una palabra que se llama enfoque. Esa palabra es enfoque. Y pues el enfoque tiene que ver con aquello en lo cual yo estoy dirigiendo mi atención, con lo cual hace que mi atención sea centrada en algo, en alguien, para poder ir hacia adelante, que gane mi atención. Nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado, porque siempre el enemigo quiere lanzar dardos de confusión, colocar distracciones, y es importante que nos mantengamos enfocados, ¿sí? Nuestro centro de atención siempre va a ser el Señor Jesucristo. Nuestro centro de atención es Él, es el reino, son sus propósitos, y de eso depende absolutamente todo. No permitir que nada más se vuelva el centro. Si colocamos al Señor como el centro de nuestras vidas, las cosas van a estar bien alineadas, vamos a estar recibiendo palabra, dirección, luz, y vamos a poder transitar nuestro diario vivir con la seguridad, con la certeza de quién es el que está con nosotros, quién es el que reina, quién es el que gobierna. Toda esa manifestación que viene fruto de estar, ¿no?, con el enfoque en el Señor Jesús. Ese es el gran propósito. Podemos entonces decir, amados, que la primera palabra que el Señor está hablando es esa, enfoque. Así que creo que es muy importante, ya que lo que vamos a estar compartiendo justamente es eso, ¿no? Esas palabras que nos van a permitir saber qué es lo que Dios quiere y en lo que Él nos está conduciendo. Entonces, amados, tomen nota, porque esa primera palabra que el Señor ha hablado es enfoque. Enfoque. Todos conocemos el pasaje de Hebreos 12:2. Vamos a leerlo, a repasarlo. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
soportó la cruz y despreciando lo oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces es muy importante la exhortación que se nos está dirigiendo acá. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Parece que el fundamento, fundamento con el cual nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana es la fe. Y la fe, pues el centro de la fe es el Señor Jesús. No podemos en ningún momento decaer en la fe, sino al contrario, nuestra fe debe estar siempre creciendo, expandiéndose, yendo hacia adelante. Hay retos, hay desafíos que Dios coloca delante nuestro, tanto a nivel personal, familiar, congregacional, a nivel mismo de las ciudades y de las naciones. Y solo aquellos que mantienen la fe creciendo, la fe dinámica expandiéndose, posicionándose adecuadamente, pues vamos a poder encarar adecuadamente y sobre todo poder ver las manifestaciones del cielo. La fe implica eso, ¿verdad? Poder desatar toda la manifestación del reino de los cielos en medio nuestro. Pero el objetivo es puestos los ojos en Jesús. Siempre Él va a ser nuestro enfoque, el centro de nuestra atención, porque Él depende absolutamente de todo. En Él nos movemos, en Él actuamos, por Él vivimos y todo depende completamente de Él. De tal manera que nuestra visión de Él tiene que seguir creciendo, seguir expandiéndose. No podemos decir que ya conocemos plenamente al Señor. Hay mucho más, Él es mucho más de lo que ya conocemos. Y es necesario seguirlo descubriendo, seguir ensanchando nuestra visión acerca de Él y nuestra dimensión de fe. Por la fe nos movemos, la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Y el enfoque es puestos los ojos en Jesús. Es que por lo que cuando tú definías, dice enfocar, es dirigir toda nuestra visión, centrarnos en algo, en alguien en este caso, y es de tal manera que no permitir, cuando uno está, dice enfocado, es algo que no permite que no se distraiga, no se desvíe, no se distorsione, no se desalinee. Entonces cuando uno mira este versículo, estaba mirando, dice puestos los ojos en Jesús. Y cuando el Señor está hablando de esa palabra, esa primera palabra, enfoque, es para que no dejemos de tener nuestros ojos puestos en Él. Siempre estemos enfocados. Entonces, enfocar es dirigir nuestra atención, es centrar la atención de tal manera que no nos desviemos. Y aquí me parece muy, muy clave este pasaje porque dice, puestos los ojos en Jesús y define quién es Él. Y empieza a hablar de Él, más bien, no a definirlo, a hablar de Él. Dice, Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, si Él es el autor y el consumador de la fe, o sea, Él es de Él viene todo lo sustenta, todo lo que es, y lo ejecuta, es todo lo que hace que sea lo perfecto, lo completa. Entonces, no podemos desviarnos de lo que tú hablabas, ¿no? Necesitamos crecer en la fe. Y la fe se debilita cuando dejamos de mirarlo a Él, cuando nos desenfocamos y dejamos de poner nuestra atención en Él. Y entonces es muy importante esta definición, me parece que es clave, amados. Más allá de lógicamente tomar nota, es que podamos entender por qué el Señor está hablando de enfoque. Es enfocarnos en Él, porque es en Él en que nuestra fe se va a fortalecer. Es mirar las cosas desde el punto de vista de Cristo y en Cristo. Pueden venir muchas cosas que quieren captar nuestra atención. Enfermedades, problemas económicos, relaciones de familia, anhelos, bueno, una cantidad de cosas. Pero lo importante de todo siempre es mirarlo desde el punto de vista del Señor. Cuando lo miramos a Él, vamos a encontrar su luz y vamos a encontrar su dirección. De tal manera que siempre en Él está la dirección y la respuesta adecuada absolutamente para todo.
Entonces no permitamos que las circunstancias se vuelvan el centro de nuestras vidas, sino permitamos que Él siga siendo el centro y de Él tomar toda sabiduría, tomar todo recurso para hacerle frente y poder transitar adecuadamente nuestro diario vivir y poder ver esas manifestaciones poderosas de parte de Dios, ¿no? Puesto los ojos en Él, hace que nuestra fe se va desarrollando y podamos ir hacia adelante para ver victoria y que se cumplan cada uno de nosotros esos propósitos. De tal manera que no sé cómo está hoy la vida de familia en cada uno, pero es eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Enfocados en Cristo. Nunca perderlo de vista, siempre tenerlo a Él. Es nuestro referente, nuestro punto de atención. Y de ahí deriva absolutamente todo. Y muchos pasajes en la Biblia nos van a ayudar para entender esto. Vamos a mirar un primer pasaje que está en Apocalipsis, en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 10, pues del versículo 12 al 18. Y dice así: y estando en espíritu en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica atalada, ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es interesante este pasaje, sobre todo teniendo en cuenta que se conoce este libro, Apocalipsis, como libro de revelación. Muchas cosas entran a venir, a suceder, y está aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y dice: estaba en un día de comunión en el Señor, está en el Espíritu buscando esa comunión, esa presencia con Él, y entonces en ese momento dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. De tal manera que lo primero que sirve para el enfoque es tener esa disposición a oír la voz de Dios, lo que nos enfoca. Acuérdense que hay muchas voces. En el mundo hay mucho ruido, hay muchas voces de personas, de situaciones, de circunstancias que quieren ganar nuestra atención, desviarnos. Y el gran propósito siempre es permitir que sea la voz la que llame nuestra atención, la que haga que todos nuestros sentidos sean dirigidos hacia Él. Entonces por eso dice, ¿no? Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, o sea, una voz fuerte, una voz potente. De tal manera que una primera pregunta es, ¿no? ¿Qué tan potente está siendo la voz de Dios en nuestros corazones? ¿Es fuerte o es muy tenue, como sin fuerza? Aquí el apóstol Juan lo que está diciendo es una gran voz fuerte, poderosa, de autoridad. Y así tenemos que entender: el que nos habla es aquel que tiene toda la autoridad. Fruto de todo eso, él dice, ¿no? Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Siempre la voz va a hacer que nosotros como que dirijamos la mirada hacia allá. Si se dan cuenta que cuando uno está hablando con una persona, pues lo más lógico es estar mirando hacia los ojos. Ese sentido, ¿no? El poder mirar a la persona como que hace que nuestros oídos también se concentren adecuadamente para oír más claramente. Entonces, nuestros oídos ganan mayor afinidad cuando podemos centrar también nuestra mirada hacia el que nos está hablando. Y acá lo que él dijo también espiritualmente fue eso: oyó esa gran voz
que lo conmovió y que llamó toda su atención. Y pues lógicamente, él volvió su rostro, ¿no? Para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, cuando dice para ver la voz, quiere decir la persona, ¿no? Que estaba comunicando, que estaba emanando esa palabra. Y dice, vuelto, vi. La voz me llama la atención, pongo mis ojos y entonces comienzo yo a ver y comienzo a percibir. Dice, describe el entorno 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Acuérdense que Juan había visto al Señor Jesús en carne, ¿sí? Pero ahora lo está viendo, dice semejante, pero porque lo está viendo en una mayor dimensión de gloria. Era semejante, lo podía reconocer, pero había mucho más en la presencia de lo que estaba palpando, de lo que él lo vio en lo terrenal. Pues él ya había muerto, venció la muerte, resucitó, fue ascendido a los cielos lleno de gloria. Y él seguramente tuvo otras manifestaciones, ¿no? de poderlo percibir, pero aquí fue algo muy glorioso. Entonces dice, oyó con una voz fuerte, poderosa y con autoridad, y después dice, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y comienza a describirlo. Lo ve en dimensiones diferentes a como lo conocía, ¿no? Dice, vestido de una túnica talar, ceñido a la altura del pecho con una faja de oro, su cabeza y los cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Tremendo. Era una visión tan gloriosa, majestuosa, de lo que él estaba percibiendo, que el impacto de esa revelación de Cristo lo dejó sin fuerza, ¿sí? Ver al Señor en esa majestuosidad. Uno lo lee aquí en un relato y percibe lógicamente la grandeza de la descripción aquí del Señor, pero ya estarlo viendo en esa misma dimensión, la carne desfallece, ¿sí? Él dice caí como muerto. Cuando dice caí como muerto quiere decir que perdió fuerza. Su fuerza natural quedó completamente, digamos, perdida, ¿sí? Dice desfalleció y caí como muerto. Dice, él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, y comienza más la revelación, ¿no? Yo soy el primero y el postrero, el que vive, y aunque estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fue una revelación muy grande de su majestuosidad, de su gobierno, de su autoridad, de su poder, en toda la descripción de lo que él tiene, pero sobre todo lo que él dice, ¿no? Soy el primero y el postrero. Él encierra absolutamente todo. El que vive, aunque estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Está hablando y pone en relieve esa victoria gloriosa y poderosa sobre la muerte. Y por eso él continúa diciendo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, para todo lo que se iba a estar revelando, el apóstol Juan en ese momento, pues orando con muchas inquietudes, pero el Señor lo que le hizo es, para mirar en todo lo que quiere revelar, lo importante es la revelación que tenemos acerca de Cristo, poderlo ver en esa dimensión. Así que, amados, el enfoque quiere decir también, nunca dejemos de percibir o de ver al Señor en su gloria, en su poder y en su majestad. Él es el Rey de Reyes, revestido de toda gloria, de toda majestad. Él es el que venció la muerte, Él es el que vive por los siglos de los siglos, Él es el que está lleno de vida, como dice allí, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La gente lo que más le tiene miedo, y sobre todo a veces en este momento, ¿no?, es a la muerte y al Hades. Pero dice, yo tengo. O sea, fue una revelación de mucho impacto. Y siempre debemos pedir eso, Señor, que la visión, la revelación tuya, cada día la podamos ver en mayores dimensiones. Podamos
entrar a percibir al Señor más y más en su gloria, más y más en la esencia de lo que Él es. Eso nos va a mantener enfocado, sabiendo en quién hemos creído para poder continuar hacia adelante en plena victoria. Entonces, todo ese libro de Apocalipsis, de la revelación, comienza de esa manera, oyéndolo a Él y viéndolo a Él para que el enfoque esté completamente puesto en Él. Cuando vayamos a enfrentar algo, es eso, ¿no? ¿Qué estamos percibiendo acerca de Cristo? Cuando allí en familia, ¿no? Todo lo que se puede estar viviendo es, enfoquémonos en el Señor, su gloria, su poder, su majestad. Eso nos va a llenar de vida. Lo que le pasó a Juan, el Señor puso su mano sobre él y dijo, no temas. Puso su mano y no temas. ¿Quién fue el que puso su mano y no temas? Dice, aquel que lo sorprendió con esa voz tan fuerte, tan gloriosa, tan poderosa, tan llena de autoridad, y le estaba revelando más y más acerca de él. Entonces el enfoque es puesto los ojos en él, y es eso, él va a colocar su mano sobre nosotros. No temamos, no temas. Él es el que gobierna, Él es el Rey, Él es el que venció, y Él es el que camina con nosotros, y Él es el que nos va a llevar siempre hacia adelante. Es que estaba mirando estos dos pasajes que acabamos de leer, Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús. Y creo que aquí es tan importante lo que tú decías, ¿no? Y amados, a veces tenemos la visión de Jesús como Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret fue alguien, fue tremendo, porque fue quien se despojó y tomó el lugar nuestro para rescatarnos, para limpiarnos, para reconciliarnos con el Padre. Pero dice este versículo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y termina, y describe todo lo que Él hizo en la cruz. Pero termina este versículo 2 diciendo, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y entonces, cuando mira uno de estos dos pasajes, cuando vemos Apocalipsis, Juan está describiendo al que está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando enfocamos nuestra visión, es en el que está sentado en el trono. Nuestros ojos deben estar puestos, es en el que está sentado en el trono, a la diestra del trono de Dios. Y es esto que vio Juan. Y entonces, cuando uno mira y nuestros ojos y el Espíritu empieza a revelarnos más a Cristo, a Jesucristo, pues nuestra fe se empieza a expandir, porque Él es el autor. Y entonces uno dice, Él es el autor de todo aquello que es, en lo cual está nuestra certeza y nuestra convicción. Y Él es el que está sentado en el trono. Y por eso Juan tiene ese impacto tan tremendo que dice, caí. O sea, no estaba delante de Jesús de Nazaret, que también era muy tremendo. O sea, no quiero decir que era menor, pero aquí estamos viendo todo lo completo, cuando Él es exaltado hasta lo sumo y tomó nuevamente ese lugar de gobierno, de majestad, de gloria. Y Él es el autor y el consumador de la fe, de lo que nosotros necesitamos esperar en Él, poner nuestros ojos en Jesús, en el que está sentado a la diestra del trono de Dios. Y este es lo que describe Juan. Juan está describiendo algo tremendo del versículo, así como debió ser esa voz. Y definitivamente el enfocar nuestros ojos no pueden estar solamente místicos, mirando, contemplando algo, no. Tenemos que se conecta lo que vemos con la voz. Es importante oír esa voz, y es una voz que tan tremendo, no solamente que impacta, sino que va hasta lo profundo, que conmueve todo, y Juan fue conmovido. Sí, Juan dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas, ¿no? O sea, que es algo muy fuerte, es algo muy potente. Sí. De tal manera que siempre lo que Dios quiere es, ¿no?, enfocados en Cristo, pero poderle ver en esa dimensión. Estamos hablando de ese Cristo glorificado. Amén. Que venció la muerte, que ascendió a los cielos, que recibió un nombre que es sobre todo nombre, al cual se somete absolutamente todo, los cielos, en la tierra, debajo de la tierra.
Amén. Entonces nunca debemos perder esa visión, ¿no? ¿En quién creemos? Ahí está una descripción, ¿no? En aquel glorioso Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que está sentado en la diestra del trono en la majestad y en las alturas. Entonces nunca permitamos que perdamos eso, ¿no? Que a veces vienen los problemas y las dificultades, pero si sabemos en quién hemos creído, quién es el que sustenta nuestras vidas, y podamos experimentar lo que experimentó Juan, ¿no? Él puso su mano sobre él diciendo, no temas. Recuerden que hay muchos relatos en la palabra en la cual el Señor habla de esto, ¿verdad? No temas. A veces surgen situaciones y uno le dice a las personas, no, bueno, tranquilo, no temas, pero alentando. Pero lo que estamos hablando es quién está diciendo no temas. Aquel que venció absolutamente todo. Cuando estuvo aquí en la tierra, venció. Y está sentado en su trono de gloria, de poder y de majestad. Entonces, el fortalecernos depende de eso, el enfoque. Puesto los ojos en Jesús y nuestros oídos siempre atentos a su voz. En Hebreos 11:1, cuando nos habla acerca de la fe, dice que la fe es certeza, la certeza y la convicción. Uh-huh. ¿Sí? Dice de lo que se espera. Entonces, cuando yo tengo una visión clara acerca de quién es Cristo, entonces tengo esa certeza y esa convicción. Porque conmigo está aquel que está sentado en el trono, el que venció la muerte, venció al enemigo, el que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, es importante. La vida cristiana se basa en eso, certeza y convicción. No es especulación, es certeza, es convicción acerca del Señor Jesucristo. En la medida que nosotros hemos avanzado en nuestra vida cristiana, pues hemos crecido en esa certeza y en esa convicción. Y eso es muy importante. Así que, amados, no permitamos que el enemigo robe certeza y convicción, sino que al contrario, vayamos nosotros creciendo mucho más, cada vez nuestro corazón más confiando en Él. La certeza y la convicción no podemos dejar que nos sea arrebatada, sino que al contrario, vayamos creciendo en mayores dimensiones. Y ese es lo que nos va a llevar hacia adelante, a ver victoria, a ver la manifestación del cielo en medio nuestro. Así que gran parte, ¿no?, de esta parte de lo que estamos hablando del enfoque tiene que ver con el estado también de nuestra fe, certeza y convicción. Si oímos a Él y en parte de oírle a Él estamos viendo, estamos percibiendo, nuestra convicción y nuestra certeza en Él ha de seguir creciendo. Y eso es lo que nos va a llevar hacia adelante. De hecho, cuando partimos de Hebreos 12, cuando hablamos del enfoque, o sea, ya tenemos claro dónde debe estar centrada nuestra atención, y es en Él. Pero Hebreos 12:2 nos describe qué es, cuando lo miramos a Él, Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces necesitamos, cuando vamos a enfocarnos, vamos a estar fortaleciendo, pues la fe se va a fortalecer, no la fe por la fe misma, no como algo abstracto, no como algo como etéreo, como que no tiene fundamento, no tiene consistencia, porque la fe es Él, Él es el autor. Entonces, cuando entre más tengamos revelación de Cristo, y la revelación de Cristo viene en la comunión con Él. ¿Cuándo vino la revelación, estos niveles de revelación de Juan? Dice, cuando estaba ese día consagrado al Señor, ese día apartado para estar con Él, ese día en que decide buscar a Él. ¿Se acuerdan que veíamos el año pasado, uno de los sábados, era cómo practicar el oír? Cómo practicar ese tiempo, ese reconocer esa voz, y es por la comunión. Entonces, la fe no va a ser algo por imposición, alguien ore para que tenga más fe. No, la fe va a venir, va a crecer y va a tener
el tamaño de la fe en la medida en que yo tenga más revelación de Cristo, y esa revelación de Cristo va a venir entre más tiempo tenga yo de comunión con Él. Eso va a ser muy importante. Entonces, por eso enfocarnos en Él, poner nuestros ojos en Él, va a venir mucha revelación de Él, más. Él se va a deleitar en darse a conocer. Entonces nuestra fe va a crecer y vamos a empezar a tener ese entendimiento y ese entendimiento espiritual de saber que Él es el que está sentado en el trono y Él es el que ejecuta las cosas, Él es el que hace que sean las cosas, Él es la voz que oímos, ¿sí? Y como dice Apocalipsis, ¿no? Él oyó una voz detrás y no podía dejar, fue tan tremendo que tuvo que voltearse a mirar quién hablaba, y cuando volteó a mirar quién hablaba, vio esa gran majestad del que está sentado en el trono, y ahí es donde la fe se fortalece. Entonces la fe no es algo, no es un concepto religioso, no es un concepto, no es una doctrina, no, es conocer a Cristo. Ahí se fundamenta la fe. Algo muy importante cuando habla acerca de puesto los ojos en Jesús, tiene que ser algo diario. Parece que todos los días van a venir muchas voces, van a venir muchos ruidos, van a venir muchas cosas que van a querer llamar nuestra atención. Pero por eso es importante todos los días colocar nuestros ojos en el Señor, enfocarnos en Él, oír su voz y estar dispuestos completamente para Él. Nuestra Gladys estaba hablando acerca de la importancia de nuestra comunión con Él. Y debemos ser eso, ¿no? Hombres y mujeres de comunión con Él. Eso es lo que nos va a mantener siempre enfocados y permitir que su voz sea fuerte en nuestro interior. Y esa voz fuerte va a traer revelación, va a traer esa certeza y esa convicción. Vamos a poder palparle, vamos a poder, digamos, percibir realmente esa realidad acerca de Cristo. Sí, Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y tiene que ver esto también en nosotros. De tal manera que, puesto los ojos en Jesús, tiene que ser una actitud siempre de nuestro ser, día a día. ¿Sí? Que vengan los ruidos que sea, pero yo ya oí la voz que me mantiene enfocado. Me mantiene enfocado en el Señor, me mantiene enfocado en Él. Entonces, que todos los días podamos tener esa actitud. Acuérdense, se sueltan muchas voces que se pueden convertir en distracciones y en dardos del enemigo. Fíjense lo que dice Efesios 6:16. En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Es interesante, ¿no? Cuando aquí habla acerca de la fe y habla acerca del escudo. ¿Sí? El escudo de la fe. Piensen eso, la fe también es un escudo, sirve de protección para nuestras vidas. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué tan grande es nuestro escudo? Recuerden que hay escudos de escudos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan grande es el escudo de fe que nosotros podemos tener? Dios quiere que el escudo de la fe nos proteja absolutamente en todo sentido. Pero es algo que debemos nosotros ir creciendo, ¿sí? Ir desarrollando. Por eso dice, tomando el escudo de la fe. Teniendo enfoque en el Señor, nuestra fe va a crecer. Él es el autor y consumador de la fe. Y vamos a poder tomar el escudo de la fe. ¿Por qué es importante el escudo de la fe? Porque dice que el enemigo lanza dardos encendidos. El enemigo lanza dardos encendidos. Siempre está en ese trabajo, lanzar muchas cosas para desviar la atención del Señor, quitarnos el enfoque en Él. Exacto, desenfocarnos y hacernos presa de pánico, de miedos o envolvernos en actitudes malsanas, en pecado, o sea, perder absolutamente todo tipo de dirección. Y lo que nos va a mantener bien alineados y protegidos es el escudo de la fe. ¿Sí? Pero acuérdense que el escudo de la fe es el resultado de estar enfocados en el Señor, estar viéndolo a Él,
estar dirigiendo nuestro corazón, nuestra atención a Él, estar meditando en su palabra, estar obedeciendo su palabra, estar viviendo de acuerdo a su palabra, estar creyéndole a Él en su palabra, y eso va a permitir que se establezca esa manifestación. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Frente a qué dice el mundo? ¿Frente a qué dice la tiniebla? ¿Frente a qué dicen las diferentes voces? ¿Sí? Vienen los dardos para hacernos dudar, pero si nosotros estamos puestos los ojos en Él y permitiendo que el escudo de fe esté grande, rodeándonos y activo, entonces dice, los dardos del enemigo simplemente se apagan. ¿Sí? Son dardos que buscan incendiarnos, ¿no? Para consumirnos. Pero con el escudo de la fe, dice, se pueden apagar. Entonces, en este momento, ¿cómo se encuentran? ¿Qué dardo han podido identificar allá a nivel personal, a nivel del hogar, los dardos encendidos con los cuales el enemigo está lanzando y los hemos podido apagar, o están causando problemas, están causando dificultad? Distrayéndonos, haciéndonos oír otra voz y desenfocándonos, ¿no? Acuérdense que hay voces que quieren meternos temores. Siempre el enemigo de la fe es el miedo y el temor. Y el enemigo va a comenzar a lanzar una gran cantidad de cosas. Pero la fe produce convicción, certeza. Y es la manera en que podemos apagar miedos y temores. Puesto los ojos en el Señor, Él tiene respuesta, palabra, dirección absolutamente para todo. Él hace que entonces, con esa visión que podamos tener de Él, los miedos y los temores se apaguen, desaparezcan, para poder ser fortalecidos, ¿sí?, en la voz de Él, y llenos de gozo, llenos de alegría, para poder continuar hacia adelante. Es una voz que tiene vida. ¿Sí? El apóstol Pedro decía, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más vamos a ir? Tú eres el que tiene esas palabras. Y entonces esa determinación a seguir. Y el gran propósito es apagar los dardos de fuego del maligno. Yo creo que, amados, algo muy importante que debemos entender es que cuando dice puestos los ojos, no es solamente los ojos, y por eso es clave el pasaje de Apocalipsis. Dice que está conectado con la voz. Entonces, siempre, no es solo el hecho de mirarlo a Él, lo vamos a ver a Él glorioso, en toda su majestad, sentado en su trono, pero también Él tiene voz. Y eso es lo más importante, no es solamente mirar. Cuando hablamos y dice, puesto los ojos en Jesús, es porque también estamos oyendo su voz. La voz del que está sentado en el trono es una voz que gobierna, es una voz de autoridad. Por eso no es solamente mirar, como volvernos como contemplativos, ¿no? Solamente y ya listo. Porque Él está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es el que gobierna y siempre tendrá voz. Entonces, por eso Juan, es tan tremendo ese pasaje de Apocalipsis, dice, volví para ver la voz. Entonces dice, ¿cómo se hace para ver una voz? No puedo ver una voz, ¿sí? Ustedes están oyendo nuestra voz, pero nos están oyendo y nos ven. Ahora, cuando Juan ve esa voz, empieza a ver toda la autoridad, toda la gloria y la majestad. Entonces ahí es donde la fe se empieza a aumentar y se empieza a crecer ese escudo, el escudo para apagar. Entonces, porque los dardos van a venir, si vienen espiritualmente, vendrán como tipo dardos, tipo tiro al blanco, pero tienen sonido, tienen voz, ¿sí? No solamente que un tiro al blanco así bien, no, es que van a impactar, porque van a impactar en el alma, van a empezar a llenar de dudas, van a empezar a llenar de incredulidad, de temor, como tú lo dices, de miedo, de inseguridad, de derrota, de fracaso, de imposibles, todos dardos. No puedes, Dios te dijo, te va a lanzar el dardo para decirte,
él está ocupado, él está mirando otras cosas, tú no eres importante, tú no eres valioso. Y empieza a lanzar dardos, a debilitar, a debilitar. Pero por eso es tan importante no dejar de mirarlo, de oír su voz cada día, comunión con Él, cada día, todos los días, dedicar ese tiempo. Practiquemos, amados, practiquemos el oír, el buscar su palabra, el oír su voz, practiquémoslo, porque eso es lo que va a hacer crecer esa revelación de Él, y el escudo va a crecer, ¿sí? No es el escudo, solamente dice, sí, listo, tengo el escudo de la fe. No, el escudo de la fe es cuánto conoces de Él. Porque es esa voz que es como trueno, como torrente de muchas aguas, como voz de trompeta que impactó a Juan. Bueno, es una voz tremenda de gobierno y autoridad. De tal manera que no podemos bajar ningún día, ningún momento, y en dejar de oírle, de buscar su palabra, de comunión con Él. El apóstol Pablo estuvo en una situación, ¿se acuerdan ustedes ahí en el libro de los Hechos, de naufragio? Y bueno, el Señor le mandó su voz, mandó su promesa a través de un ángel, y lo que Pablo decía, será así como se me ha dicho. En medio de todo lo que estaba viviendo, él podía tener esa circunstancia, sabía quién le había hablado, el Señor, y por eso él puede decir, sé que será así como se me ha dicho, frente a todo lo que estaba viviendo, en medio de toda esa dificultad. Y nosotros debemos tener en cuenta siempre eso. Si nos mantenemos el enfoque en el Señor, buscándolo a Él para oír su palabra, vamos a salir siempre hacia adelante. Será así como se nos ha dicho. Él suelta su palabra y va a resultar, ¿cierto?, todo lo que Él está diciendo, porque su palabra no vuelve vacía. Su palabra produce resultados. De tal manera que permitamos siempre que su palabra more en abundancia en nuestros corazones, ¿sí? Esté abundante en nuestros corazones, y acordémonos siempre, Dios tiene siempre palabras para hablar, para decirnos. La vez nos comentaba hace poco, en una conversación decía, es que el cielo siempre tiene buenas noticias. Entonces, oír la palabra del Señor es, mantengámonos enfocados en Él, en las buenas noticias del cielo. Su vida, su hogar, ¿sí?, está en el propósito de Dios. Dios tiene buenas noticias para usted, Dios tiene buenas noticias para su hogar. La clave es eso, permitamos, ¿cierto?, que nuestro hogar, nuestras vidas estén enfocadas en el Señor, y que de Él dependa absolutamente todo. Cuando ponemos nuestros ojos en Él, entonces le oímos y podemos oír las buenas noticias que Él tiene desde su corazón para cada uno de nosotros. Así que es bueno gozarnos, ¿verdad? El cielo tiene buenas noticias para nosotros, para nuestra familia, para poder ir hacia adelante. Y no permitamos que otros ruidos nos roben las buenas noticias, sino enfoquémonos en el Señor. Busquémosle siempre y estemos atentos. Hay un pasaje en la Biblia, en Marcos capítulo 5. En este pasaje se presentan dos situaciones. Una mujer con flujo de sangre y la historia también de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y todo gira en torno a esto, ¿sí? ¿Tú qué nos podrías compartir, Gladys, sobre todo de la experiencia de la mujer? Hablando en esta dimensión del enfoque, ¿cómo fue la acción, ¿no?, de la palabra en ella? Sí, bueno, yo creo que desafía mucho. Empezando porque la condición en la que ella estaba dentro de del pueblo y dentro de lo que era la religión judía, pues estaba bajo una ley, y era que su condición de su flujo de sangre le hacía una mujer impura, de tal manera que ella tenía que mantenerse siempre aislada, siempre separada, pues no podía tocar, y mucho menos lógicamente a un sacerdote, a
a los ancianos de la época, porque los hacía impuros en su condición. Eso, digamos, en cuanto a lo que sería la forma, lo que estaba, la religión le marcaba. Pero otra cosa también muy fuerte es que esta mujer dice ahí en este pasaje que está en Marcos 5, dice que tenía 12 años sufriendo este problema. Yo creo que una persona así, 12 años enferma, además había ido a todos los médicos, había gastado todo lo que tenía, todos sus recursos, todos los había invertido para solucionar esto. Yo creo que ella tenía una voz muy, muy fuerte de las circunstancias. La religión le marcaba unos límites y le regía que tenía que mantenerse en distancia. Pero además, lo que era 12 años sufriendo, gastando todo, teniendo, por lo menos de pronto, supongo, ¿no? Así como puede pasar, ¿no? Recomendaciones de ve allá donde este médico, haga esto, mira, él te puede ayudar, y poner esa esperanza de un momento a otro perderla, ¿no? Porque nada, ningún médico le respondía a su necesidad. Entonces creo que tenía una voz muy fuerte, las circunstancias le eran contrarias, que fácilmente podía tener una desesperanza. Entonces creo que la misma condición física día a día le hablaba muy fuerte y fácil la hacía desenfocar. O sea, de pronto se enfocaba por una solución, este médico me puede ayudar, y ponía su esperanza y volvía a ser fracasado. Pero aquí es donde me llama mucho la atención, y estaba mirando el pasaje. Dice que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho. Más bien empeoraba. Entonces, mire, muchas veces estas cosas son las que hacen que fácilmente alguien que deja de mirar al Señor y de oír su voz, se desenfoca y empieza a entrar ese temor y esa desesperanza y ese fracaso y esa frustración y esa aún de pronto como la amargura y el enojo por haber gastado todo y por qué esa condición. Pero dice, me gusta mucho como sigue diciendo, al oír acerca de Jesús. O sea, empezó a poner su mirada en Jesús, puso sus ojos en Jesús, dice, al oír acerca de Jesús. ¿Qué escucharía? Pues seguramente escuchó lo que ya empezaba a sonar en Israel, ¿no? En Galilea, donde el Señor iba. Él se movía sobre todo en Galilea. Pero ella empezó a escuchar y puso sus ojos, empezó a enfocarse, puso sus ojos en Jesús y empezó a escuchar. Y mirando, dice, llegó por detrás entre la multitud, porque dice ese versículo 24 lo había dicho, y lo seguía gran multitud que lo apretujaba, o sea que eran así, como haciendo como ¿por dónde se iba a meter esta mujer? Pero tenía enfocado, ¿sí? Tenía tanta desesperanza en ella, aún ya tanta tristeza y como ese abatimiento por su condición y de no ver solución, pero puso sus ojos en Jesús y vio la multitud que estaba allí, apretujaba al Señor, no había forma de pasar. Sin embargo, dice, al oír acerca de Jesús, se enfocó no solamente en Jesús, sino no en la persona de pronto que estaba caminando, sino en aquel que gobierna, aquel que tiene toda la autoridad, aquel que va, pongo mi fe, Él es el autor, yo voy a creer y voy a creer en Él. Y entonces dice que llegó por detrás entre la multitud. ¿Cómo se metió? O sea, debió hacer algo muy tremendo.
y tocó su manto porque decía, mire, ella se enfocó y ella sabía y decía, si tan solo toco sus vestidos, seré sanada. Ella en ese momento olvidó los 12 años, olvidó que había gastado todo, olvidó que estaba empeorando, olvidó la multitud, olvidó las leyes de la religión, lo olvidó todo y se enfocó en Jesús. Y atravesó todo. Y dice, nada me va a desenfocar, como sea voy a llegar donde Él. Y dice, pero dice, porque decía. ¿A quién le decía? Así mismo. A ella misma. Ella misma empezó a crecer su fe y a mirar y dice, nada me va a poder apartar. Y tocó, dice, llegó allá y tocó su manto y al instante fue sana. Entonces es muy tremendo cuando realmente el Señor, y hablamos, amados, y estamos hablando para todos, no solamente nosotros estamos también recibiendo esta palabra de estar enfocados en Él, porque no puede haber nada que nos haga que nuestros ojos dejen de mirarlo a Él, dejen de creer en Él, de esperar en Él, que nuestro enfoque esté en Él, en el que está sentado en el trono, y decir, es que si tan solo yo toco, si tan solo yo sé que es de Él, voy a ser sanada. Entonces, que pueda crecer esa certeza y esa convicción. Cuando estamos enfocados en Él, la fe va a crecer. Cuando tenemos comunión, va a crecer para todo aquello en lo cual estamos esperando, años esperando. Y creemos que el Señor tiene allí la respuesta. Parte de nuestro caminar con el Señor debe hacer crecer esa certeza, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, certeza, convicción. En Él está la respuesta. Él es nuestra vida, Él es nuestra esencia, y todo depende de nuestra comunión con Él, de la manera en que caminamos con Él, le creemos, le estamos obedeciendo. Acá en el caso de esta mujer dice, oyó hablar de Jesús, y eso la motivó a acercarse. Dice, no solamente oyó hablar, sino quiero recibir de Él todo, plenitud. Y fue lo que experimentó, sanidad. De tal manera que no estamos hablando únicamente de buscar al Señor para solucionar problemas. Lógicamente en Él está la bendición para solucionar, pero es para que nuestra fe se vaya creciendo, se vaya acrecentando. Hemos dicho que no estamos caminando con el Señor únicamente por ver milagros, sino por ver la manifestación de su reino, abarcándolo todo, estableciéndolo todo, conmoviéndolo todo. Y parte del propósito es eso, enfoquémonos. El reino de los cielos se quiere manifestar, ¿sí? Y el reino de los cielos es un Cristo que se manifiesta absolutamente en todo. Eso habla acerca de gobierno. Cuando nos enfocamos en Cristo, aprendemos, ¿cierto?, a gobernar con Él sobre las circunstancias. Y esta mujer lo que hizo fue eso. Lo que era el recurso de esa época, religioso y natural, no le brindó autoridad o gobierno sobre su enfermedad. Dice que empeoraba, ¿verdad? Pero dice, oyó hablar de Jesús, se enfocó en Jesús y allí tomó autoridad sobre su enfermedad. Porque dijo, si le toco, seré sana. ¿Sí? Y así sucedió. Entonces, entre mayor enfoque tengamos en el Señor, mayor autoridad vamos a tener sobre las situaciones y vamos a ver cómo se desata la manifestación del reino. En el otro relato, ahí mismo en ese pasaje, está hablando también acerca de Jairo, que era un principal de la sinagoga, era una persona muy religiosa, importante. Cuando dice principal de la sinagoga, entonces era muy importante en medio del pueblo, y tuvo una necesidad, ¿sí?, una fuerte necesidad, y era que tenía una hija, y dice, mi hijita está agonizando, le dijo al Señor, ven. Entonces, igual, él oyó hablar del Señor, y muchos testimonios de
manifestaciones de sanidades, de cómo el Señor tenía autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la muerte, autoridad para multiplicar los peces, los panes, autoridad para hablarle a los fariseos y bueno, todo aquello que era el Señor Jesús. Eso lo impactó, ¿sí? Frente a su necesidad, ¿sí? Él sabía, ¿no? La hija ya estaba, dice, muy enferma y él veía cómo se iba desgastando, se iba apagando la vida. Por eso dice que estaba agonizando. Estaba en ese proceso y ya sabía que estaba allí como que en sus últimos momentos de vida. Pero él fue llevado, ¿cierto? Jesús es la respuesta. Se enfocó en él. Y fue y se arrodilló y le pidió que fuera, ¿no? Se ven conmigo, ¿no? Mi hija está agonizando, pon las manos sobre ella para que sea sano y para que sea sana y viva. Era eso. Eso puesto los ojos en el Señor me hace ver, ¿no? En Él está siempre la respuesta. En Él va a estar siempre la respuesta. En cualquier área. Dice que se fue y cuando iba para allá, dice que llegaron alguien de la casa le diciendo, no, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús alcanzando a oír lo que se decía, entonces le dijo, no temas, solo sigue creyendo. No temas, solo sigue creyendo. Es eso. Si estamos buscando al Señor, a pesar de las circunstancias, lo que se vaya desenvolviendo, el Señor nos dice, no temas, sigue creyendo, sigue creyendo. No permitamos que a ninguna situación, ¿sí?, que pase como que se empeoró absolutamente todo, dice, no temas, sigue creyendo. Dios tiene respuesta y la clave es no temas, sigue creyendo. De pronto, cierto, las cosas no sucedieron como nosotros quisiéramos en un momento determinado. Y la palabra del Señor, ¿cuál es? No temas, sigue creyendo. No sé cuál sea la circunstancia que de pronto estemos viviendo en este momento allí en cada hogar o cada persona que esté participando de esta transmisión. Pero el Señor lo que está diciendo es, no temas, sigue creyendo, sigue creyendo. Sigue permitiendo que tu corazón, tu mente, todo tu ser se enfoque en Él. Él tiene respuesta. Pero es que pasó esto, pero es que sucedió aquello. El Señor dice, no temas, sigue creyendo. Y el enfoque tiene que ver con eso. El no permitir que miedos y temores me alejen del Señor, lo pierda Él de vista, que entre en mi corazón o en mi mente dudas, temores, lo que sea, sino que poder permitir que siempre el Señor esté allí y viéndolo a Él, palpándolo a Él, ver cómo Él gobierna por encima de miedos y por encima de temores. Eso es muy clave, ¿no? Y es muy importante. Y bueno, en el relato Él vio, ¿cierto?, cómo fue restaurada la vida de su hija. Pero para nosotros siempre va a ser esa palabra, no temas, sigue creyendo. Es que en este pasaje, y bueno, y creo que hay muchas vivencias que describen en los evangelios. Viendo Efesios 6, dice que la importancia de que crezca ese escudo, porque hay muchos, dice que los dardos son lanzados, pero necesitamos, dice, tomar el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y yo veo en este pasaje cómo esos dardos empezaron, Jairo se acercó a buscar al Señor porque había oído, o sea, se enfocó en el Señor, pero empezaron a lanzarle dardos, ¿sí? Y entonces yo creo que aparentemente podríamos decir que un dardo que pudo venir a debilitarlo fue cuando se cruza esta mujer, porque esta mujer lo distrajo, digamos, es un decir, ¿no? Porque para el Señor Él es perfecto, Él nada lo toma por sorpresa. Sin embargo, para Jairo fue un momento como de angustia, porque, a ver, si bien
si bien digamos que los signos de admiración en la palabra son una forma que nos ayuda a ver el momento. Y ahí está leyendo, dice, mi hijita está agonizando, ven. O sea, yo no creo que él esté acercándose al Señor con una, sí, ven, aquí como medio desmotivado, no, llegó con una urgencia, ¿sí? Pongámosle el volumen que debió tener Jairo para ir a buscar al Señor. Ven, mi hija está agonizando, pon las manos sobre ella para que sea sana y viva. O sea, ese era el anhelo y el clamor que había en Jairo. Pero se le cruzó a esta mujer y lo detuvo. Entonces podría venir el enemigo a lanzarle dardos, decir, tranquilo, o sea, ve, hay otras cosas más importantes para él. Y entonces dice, él no te está poniendo atención, dardos, sí, dardos. Y después sigue, ¿qué más dardos? Y empieza, dice que llegaron en ese momento, en ese espacio en que se ocupó con la mujer, le llegan a hablar de la casa, de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. Entonces yo creo que más dardos. Se ocupó en otras cosas, no soy tan importante, si él me hubiera escuchado a tiempo, bueno, cualquier cantidad de dardos, y sobre todo debió entrar la derrota y ya la incredulidad, porque esa frase que tú estás, y que dice aquí, que la estás remarcando, es lo que debía estar sintiendo Jairo. No temas, sigue creyendo, o sea, no temas, no te desenfoques, sigue mirando, viniste a buscarme, sigue mirando al que está sentado en el trono, sigue oyendo su voz, sigue creyendo. Llegaste aquí porque creíste, bueno, no temas, sigue creyendo, no te desenfoques. Los dardos del maligno estaban aquí atacando a Jairo de una manera tremenda, porque llegaron a decirle, tu hija murió. Ya no, aún esa frase, no molestes más al maestro, ya déjalo que se vaya para otras cosas, a otro lugar. Y el Señor vuelve y lo enfoca y lo hace mirar a él. Sigue creyendo, y creo que es un tiempo, este tiempo el Señor está hablando, no nos desenfoquemos, sigamos creyendo, sigamos mirándolo a él, sigamos oyendo su voz. El Señor iba con Jairo, o sea que el Señor iba a sanar a la niña. O sea, no le dijo, no, tranquilo, ya murió, bueno, ya, sigue creyendo lo que él dijo. Si yo ya estoy yendo, sigue creyendo. Entonces, frente a cualquier situación, acuérdense, el Señor siempre tiene palabra, ¿no? ¿El cielo tiene? Buenas noticias. Buenas noticias. Y ese no permitir que a veces, digamos, situaciones críticas o dolorosas que se hayan tenido, como que se acabaron las buenas noticias. No, el cielo sigue teniendo buenas noticias para fortalecernos, para llevarnos hacia adelante. No permitamos que absolutamente nada nos impida seguir creyendo. Y debemos tomar esa decisión, ¿sí? Estar enfocados en el Señor implica eso. Sigue creyendo. Él tiene respuesta, Él nos va a sorprender con sus manifestaciones, y es importante, ¿sí? Mantenernos adecuadamente en esa dimensión, ¿no? Acuérdense que la palabra es lo que nos mantiene nosotros enfocados, ¿no? Cada día mantener ese depósito de su palabra en nuestros corazones, que la palabra de Dios pueda morar abundantemente en nosotros y traer esa revelación de Él, revelación fresca, revelación continua. Es importante siempre ir a la palabra sabiendo que Él hace viva su palabra es viva y la va a hacer que impacte realmente nuestro ser. Lleguemos a la manera, digamos, primaria en la cual Dios nos habla siempre es por medio de la palabra escrita, llegando allí y permitiendo que el Espíritu Santo comience a darle vida, comience a hacerla resaltar de una manera especial
y hacernos experimentar, no, eso que está escrito es para mí, porque viene con tanta fuerza, con tanto impacto, ¿cierto? Que penetra en nuestro corazón, y debemos tener eso, acercarnos para permitir que el Espíritu de Dios como que la escriba, ¿cierto?, en nuestro corazón, la coloque allí y nos haga entonces meditar, ¿sí? Meditar, estar reflexionando acerca de eso. Es eso. Hay un pasaje en Josué, en el capítulo 1, en el cual se nos habla acerca de eso. Acuérdense, Josué había sido investido para una tarea grande. Moisés había sacado al pueblo de la esclavitud en Egipto y lo estaba conduciendo hacia la tierra prometida. Pero el encargado de introducir al pueblo a la tierra prometida, de establecerlo allí, era Josué. Y era muy importante entonces que él mantuviera el enfoque. ¿Sí? Mantuviera el enfoque. Y por eso este pasaje es muy vital en lo que estamos hablando. Josué 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, observando y haciendo según te ordenó mi esclavo Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quieras que vaya. No se aparte de tu boca el rollo de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que ha sido escrito. Entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. El secreto que le dio Dios a Josué es mantenerse enfocado. ¿Sí? ¿Quieres tener éxito? La tarea es grande. Conquistar y repartir la tierra en heredad. ¿Cómo vas a poder hacerlo? Manteniéndote enfocado. ¿Y cómo? Dice, no te apartes de la palabra del Señor. Lee en ella, medita en ella, obedece en ella. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y eso va a ser, dice la parte final, entonces tus caminos será prosperado y tendrás buen éxito. Piensa en la importancia de estar enfocados. Entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. Por eso es tan importante. ¿Sí? Si ponemos nuestros ojos en el Señor, estamos atentos a oír su voz y a dirigirnos de acuerdo a su palabra, entonces nuestro camino será prosperado y tendremos buen éxito. Lo que Dios quiere realmente es eso para nuestras vidas, en todo aquello que estamos haciendo, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, en la manera en que la congregación va a estar impactando sobre una ciudad, sobre una nación. El enfoque nos permite gobernar, ¿sí? Establecer los propósitos de Dios. Si nos mantenemos enfocados en el Señor, aprendemos a gobernar sobre las situaciones y sobre las circunstancias. Lo que Dios quiere es eso, que gobernemos juntamente con Él. Y para eso necesitamos estar enfocados. Y por eso Él decía, ¿no? Todos los días, puesto los ojos en Él. Todos los días meditar en su palabra. Todos los días permitir, ¿sí?, que la visión acerca de Él esté fresca, esté renovada. Que experimentemos siempre en lo más profundo de nuestro corazón esa palabra de poder y autoridad. Cuando lo leemos, ¿cierto?, y experimentamos poder y autoridad en la palabra, sabemos entonces que esa palabra gobierna absolutamente sobre todo. El secreto de conquistar y de permanecer en la conquista victorioso es el enfoque. Son tiempos nuevos y Dios tiene hacia adelante para cada uno de nosotros muchas conquistas, muchas victorias que Él quiere que entremos y poseamos. Y la clave es enfoque en el Señor, en su palabra, meditando y haciendo conforme a lo que Él nos está diciendo. Entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. Amados, este es el tiempo de que vivamos plenamente eso, que nuestro camino sea prosperado y que tengamos buen éxito. Vamos a estar emprendiendo tareas, retos, ¿vale?, en diferentes áreas, en diferentes dimensiones, pero Dios nos dice,
Si nos mantenemos enfocados en Él, en su palabra, en lo que Él nos dice, puestos los ojos en Él, nuestro camino será prosperado y tendremos buen éxito. Creo que es importante este pasaje en cuanto a, hablando y cuando definíamos en qué ese enfoque, es mantenerse centrado, concentrado, y aquí dice este pasaje, observando y haciendo. O sea, observar atentamente, haciendo, según lo que se te ha dicho, lo que se te ha ordenado. No, dice, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Te mantengas alineado, te mantengas mirando hacia donde debes mirar, te mantengas siempre centrada tu visión, enfocado tu oído, porque recuerden que el oír y el ver están conectados. Entonces, Juan se volteó a ver la voz y vio. No, la voz era una persona, la persona de Jesucristo gobernando. Entonces dice, no te apartes, no se trata del libro como tal, del libro del cual leemos, se trata de quién está hablando, de quién es esa voz que está allí, de lo que está escrito. Es lo más importante, no es el libro como tal, es quien lo habló y quien lo dice es verdad, es gobierno y es autoridad. Entonces no nos apartemos ni nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, quiere decir mantente allí derechito. Si alguien decía que la palabra alineado no estaba en la Biblia, aquí está. Mantente alineado, ¿sí? Así como alinean las llantas de los autos, para que no anden ahí como yendo como que se desbalancean. No, empieza a alinear, ni a derecha ni a izquierda, te mantienes mirándolo ahí. Y entonces, ahí dice, y de día y de noche meditarás. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? ¿Cómo practicamos? Bueno, esos tiempos y meditemos. No meditar en quedarse con la mente en blanco, lo hemos hablado, no es eso. Es meditar en lo que Él ha hablado, para que lo que tú decías, el Espíritu empiece a escribir y se vuelva carne su palabra, se vuelva vida, se vuelva sustancia en mí, y no sea algo solamente de oidores, que ser oidores es ser oidores olvidadizos. ¿De qué hablaste la vez pasada? No me acuerdo. No, ¿por qué? Porque simplemente no oíste. No fue ese Shema de oír atentamente porque estoy dispuesto a obedecer. Entonces, esto es muy importante. Ahora, Josué, algo que es muy, muy tremendo, era la tarea que estaba por recibir, o estaba recibiendo. Y estaba introduciendo a los herederos a conquistar. Pero lo más importante es que siempre lo que conquistamos lo debemos gobernar. Porque la conquista, lógicamente, es poseer, tener algo, pero si yo no gobierno lo que conquisto, pues lo voy a perder. Y aquí era muy importante conquistar, porque iban a tomar también, el Señor iba a establecer su gobierno en ese territorio. Después, bueno, no lo veremos, hace tiempo estudiamos acerca de los reyes. Los reyes que después que vinieron y se posicionaron como reyes allí en Israel, se desenfocaron y perdieron, ¿sí? Fueron perdiendo y perdiendo lo que habían heredado. Entonces, lo que el Señor está llamándonos es a que fortalezcamos nuestra visión en oírle, en verle, porque va a fortalecer nuestra fe. Y al fortalecer nuestra fe, nuestro escudo de fe va a crecer para poder apagar esos dardos que van a ser lanzados para desenfocarnos, para hacernos oír otra voz, esa otra voz que nos va
a desalinear. Eso fue lo que le pasó a Eva. Oyó la voz incorrecta y la desenfocó, y desenfocó a Adán también. Y eso no, es para todos. Así que la palabra que el Señor está hablando es enfoque, pero tenemos claro es en quién y en quién ha hablado. Amén. Entonces, amados, atesoren el corazón, ¿no? Si nos enfocamos, entonces nuestro camino será prosperado y tendremos buen éxito. Es lo que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Y es la manera como Él quiere que estemos viviendo. Y para ello es importante determinar en nuestro corazón, tomar esa decisión. Señor, no va a permitir que absolutamente nada apague tu voz en mi vida. No va a permitir que absolutamente nada haga que yo quite mis sentidos de estar dirigidos hacia ti. Siempre, Señor, mi corazón y todo mi ser dispuesto para ti. Porque eso es lo que queremos. Sí, Señor. Que se establezca en nosotros, que se establezca en nuestras familias. Que podamos experimentar que como familia, ¿cierto?, los caminos de nuestras familias prosperan y tenemos éxito. ¿Sí? No éxito para el mundo, sino éxito en las dimensiones de Dios, en los propósitos de Dios, en las dimensiones del reino. El reino consiste en eso, en victoria. ¿Por qué? Porque el reino resalta al Rey, a Cristo, y es enfocarnos plenamente en Él. Así que, amados, les invitamos a que oremos y permitamos que el Espíritu Santo nos ciña para poder vivir enfocados en Cristo y que se cumplan todos los propósitos de Él. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el que tienes cuidado de nosotros. Y hoy, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti y te decimos, Señor, que tu palabra retumbe poderosa en nuestros corazones. Que la palabra tuya, Señor, esa palabra que es viva, que es eficaz, retumbe, Señor, siempre poderosa en nuestros corazones. Que sea tu voz la que siempre nos atraiga. Que sea esa voz que nos hace entrar en esas dimensiones en las cuales podemos ver y palpar más y más la realidad de quién eres, verte en tu gloria, verte en tu majestad, verte en tu señorío. Oh Dios, permite que por tu Espíritu Santo esa voz retumbe y tengamos esa revelación y siempre podamos tener la certeza, nuestro Dios, nuestro Rey, gobierna glorioso y poderoso sobre los cielos y sobre la tierra. Que las dimensiones de nuestra fe, Señor, sigan siendo expandidas. Que al tener esa voz retumbando, Señor, y poder palparte de esas nuevas dimensiones, sigamos creciendo en certeza, sigamos creciendo en convicción. Espíritu Santo, seamos guardados cada uno por la acción tuya, Señor, revelándonos, guiándonos a toda la verdad acerca de Cristo Jesús, para que seamos ese pueblo tuyo, Señor, lleno de certeza, lleno de convicción. Gracias, Señor, porque en ti está la palabra para dirigirnos absolutamente en todo. Y hoy queremos declarar, Señor, el ruido del mundo es nada frente a tu palabra. El ruido de la circunstancia es nada frente, Señor, a tu palabra de gobierno, de poder y autoridad. Lo que tú dices, Señor, lo dices con autoridad, con gobierno, con potencia, con vida, y así es, Señor. Así será como tú lo has dicho, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Hoy, Señor, establecemos nuestro corazón completamente rendido a ti, todos nuestros sentidos vueltos a ti. Hoy, Señor, declaramos que llamamos, Señor, cada corazón, cada persona, a seguir teniendo su atención puesta en ti. Declaramos, Señor, que eres tú el que haces oír esa voz gloriosa y esa voz poderosa, esa voz también paternal en cada uno para continuar hacia adelante. Gracias, porque tú nos sustentas frente a todo lo que estamos viviendo a través de tu palabra. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias
porque tu anhelo, Señor, es traernos prosperidad, que tengamos buen éxito en el vivir, Señor, en todas las dimensiones de tu reino. Te damos gracias, bendecimos, Señor, cada hogar, cada familia, cada persona, y declaramos, Señor, que por tu Espíritu Santo tú haces retumbar tu palabra y la revelación tuya, Señor. Tú mantienes cada familia enfocada en ti, Señor, para tu gloria, para tu revelación, Señor, y para gozo y para alegría nuestra. Te bendecimos, Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, amados, entonces seguimos hacia adelante, sabiendo que nuestro Dios está con nosotros y que nos llama a vivencias profundas de gozo, de alegría y de prosperidad en Él. Declaramos esas palabras para ustedes. Shalom, shalom. Shalom, les bendecimos, les amamos. Un abrazo para todos. Bendiciones.